Vamos a hablar de la importancia de dormir y de soñar. No solo, por supuesto, poner a descansar al cuerpo, sino que la mente, pues digamos que se conecte en otras frecuencias y haga lo que tiene que ser para darse mantenimiento y que podamos gozar de una buena salud física y mental. Vamos a platicarlo esta noche con Juan Antonio Barrera. Él es director y terapeuta de atención y tratamiento psicológico. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bienvenido. Muy bien, sin sueño. ¿Sin sueño? ¿Dormiste bien? Sí, me dormí bien. Ya es casi hora de dormir, pero pues eso ya es otra historia, ¿no? Ya, en un ratito más nos vamos a dormir. La importancia de descansar, de que el cuerpo tenga esta pausa y no solo duermas, sino que sueñes, ¿no? Así es. Hay como dos grandes tendencias para explicar la parte por qué dormimos y por qué soñamos. Una tiene que ver con un reloj interno que todos traemos, que está localizado en un área que se llama núcleo supraquiasmático. Y ese reloj nos da la pauta, aunque estuviéramos en una condición de obscuridad, nos dice en qué momento hay que despertar y en qué momento hay que volver a dormir. Uh-huh. Pero también existe otra tendencia que es como una homeostasis, una parte de equilibrio, en donde tenemos que gastar energía y después de gastar la energía tenemos que recuperar esa energía. Por lo tanto, en esas dos grandes tendencias nos hemos estado peleando. Yo digo que las dos son complementarias, ¿no? Uh-huh. Por un lado, en la parte de este equilibrio, esta homeostasis, hay una cuestión completamente hormonal. Si tú descansas muy bien, la verdad es que vas a pasar por diferentes etapas cuando te vas a dormir, y en la parte como más simple es que hay quien tiene el sueño muy ligero y hay quien duerme como tronco, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero cuando te vas a dormir, en realidad para que el cuerpo realmente se repare, tiene que ir pasando por diferentes fases hasta llegar a la última fase, que es la de mayor reparación a nivel celular. Y también nos sirve como para que los conocimientos que vayamos adquiriendo durante el día se vayan fijando, para que en este equilibrio también tus memorias se activen de tal suerte que puedes tener procesos sin ningún problema a corto, mediano, a largo plazo, que incluso pienses en el futuro. Y es cierta, digamos, que la frase de déjame consultarlo con la almohada, sí, porque cuando tienes alguna preocupación, esas emociones van bajando, y entonces tienes mayor capacidad de raciocinio en esa parte, ¿no? Una persona que tiene el sueño ligero y una que tiene el sueño más pesado, ¿descansan igual? No es lo mismo, y cada uno tenemos, se refleja nuestra personalidad en el momento de dormir, no solamente en los movimientos que tú tienes, ¿no? Si duermes solo, si duermes acompañado, sino en la capacidad que tienes de recuperarte, porque tenemos muchas diferencias. Hay personas que duermen alrededor de 20 horas o a veces un poco menos, hay quien necesita 25 horas. A los que duermen menos se les llama alondras. ¿20 horas que a la semana? Digamos que más bien su periodo, no tanto de dormir, ahí quiero precisar, me equivoqué, en el periodo, digamos que del ciclo circadiano, ajá, es de 20 horas, por lo tanto se levantan muy temprano, llegan a dormir a lo mejor las 7 horas u 8 reglamentarias, nada más que se acuestan más temprano y se levantan más temprano, les llamamos alondras, y a los que se acuestan más tarde y se despiertan más tarde le llamamos búhos. Entonces, ya de ahí tenemos diferencias, pero también la diferencia es que a veces tienes periodos de sueño que son como muy cortitos y se relacionan con algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, cuando tienes insomnio, puedes ir a dormir y te duermes, pero rapidísimo, nada más que te despiertas muy rápido también y te tardas mucho para dormir, y otra vez vuelve como el mismo ciclo o círculo vicioso y no descansas completamente. Y hay quien tiene alguna forma en donde el sueño está alterado. Por ejemplo, en algunas enfermedades como en la depresión, la gente puede estar durmiendo y durmiendo y durmiendo y durmiendo. Parece ser como que el cuerpo necesita más tiempo de reparación, pero también se altera con las enfermedades mentales. Entonces, digamos que es un buen indicador de saber cuál es tu salud física y emocional, claro, cuando duermes, porque incluso si no duermes bien, por supuesto que el otro día puede estar muy irritable, ¿no? ¿Cómo cuentan las condiciones en las que concilias el sueño? El hecho de que estés, y me imagino que esto es un asunto evolutivo, desde que el ser humano, el Homo sapiens, consiguió una cueva alejada de los peligros, tuvo más posibilidades de conciliar el sueño más profundo, a diferencia de quien tenía que estar pues a las vivas antes de que se lo comiera
pues un Algún animal, lo que sea, sí, ¿no? algún animal. De hecho, sí es una cuestión evolutiva porque necesitamos un tiempo de reparación y de descanso. Se supone que en términos evolutivos era para que no te fuera a comer alguien cuando no tenías como las capacidades para ver en la oscuridad, como están adaptados otros animales como los felinos. Y entonces te obliga a ir a dormir, ¿no? Entonces sí tiene que ver con una parte evolutiva. A veces incluso nos la saltamos hasta por el trabajo, ¿no? Si viajas de un país a otro y ya es otro uso horario distinto, pues por supuesto que traes ahí el jet lag y entre que te empiezas a adaptar, pues por supuesto que hay una cierta incomodidad, una cierta molestia y no hay ese proceso de reparación integral cuerpo y mente. Dormir acostado, dormir sin luz, dormir en un lugar cómodo, ¿cómo influye? Todos esos influyen. Cuando tienes migraña y ves una lucecita, por muy tenue que sea, te molesta como no tienes idea. Entonces, las condiciones naturales para dormir se supone que eran en plena oscuridad. Estaba la luz de la luna seguramente, pero en algún lugar apartado. Si hace mucho frío o hace mucho calor, por supuesto que no te puedes dormir. Si hay ruido, tampoco te puedes dormir tan a gusto. Los bebés sí se duermen si hay ruido, si están acostumbrados a eso, pero también los puedes acostumbrar de tal suerte que están como hiperactivos en ese sentido, en la parte sensorial, y pueden captar cualquier ruidito y se despiertan. Pero todas esas condiciones ambientales, por supuesto que suman para que tengas un mejor dormir, incluso si las cobijas están pesadas o no. A veces andas luchando ahí con la cobija, o si está muy ligerita y de plano sientes que no te calienta, por supuesto que también te va a alterar. Hasta si duermes con alguien que ronca, ¿no? Bueno, claro. Yo tenía un amigo que ya sabían los dos cómo dormían, entonces la señora mandaba primero, le decía, yo me voy a ir a dormir primero, porque si me duermo ya no tengo problemas si tú estás roncando. Entonces se adelantaba, le ganaba el sueño, llegaba mi amigo, roncaba como león y no hay ella ni ningún cuenta problema. se daba. Sí, ya ni cuenta te das. Entonces, yo diría que cada caso es diferente, pero sí hay grandes líneas en ese sentido, como estas, ¿no? Claro, los pobres que dormimos en la orillita de la cama, te acostumbras. También a eso. Evolucionas. A saber todo ahí. se acostumbra uno. Te alcanza a agarrar un poco con las uñas y ya no ya tienes ningún problema. La importancia del sueño, el cerebro no se desconecta, no le bajas el switch, sino que entra en otras funciones, ¿no? De hecho, se pensaba antes que era algo así como sin importancia, ¿no? Porque se creía que no pasaba absolutamente nada. Te vas a dormir y bueno, ya se terminó la actividad. Y en la paradoja, cuando estás en ese proceso de mayor reparación, el cerebro está completamente activo, ¿no? Se ha comprobado que es una conducta, porque en la conducta se decía, bueno, el sueño es algo en donde pierdes la conciencia, entonces ni hay que analizarlo. Pero en el caso, por ejemplo, de las técnicas de los sueños lúcidos, sí puedes tú ir modificando lo que sucede en el sueño, puedes ir creando tu propia realidad. Y esa parte se me hace muy interesante, porque cuando ya tienes una parte de esa técnica, de verdad que es maravilloso, cuando empiezas a crear lo que tú quieres vivir hacia adelante. Y suena como una cuestión mágica. No lo es, pero sí trabajas en ello. Ahora, dicen que lo que sueñas son cosas que tú ya has vivido, personas que tú ya has visto, aunque conscientemente no las hayas visto. Por ejemplo, vas en el metro, ves a 1000 personas, bueno, alguna de ellas tu cerebro la captó y la va a soñar. ¿Esto es cierto? Mira, ahí también están a grandes tendencias de análisis en ese sentido. O sea, una de esas tendencias es que todas las personas que tú ves en el sueño, todas son esas personas, es decir, son ajenos, tú eres el soñador y todos los demás son ajenos. Y la otra es que tú creas todos. Pero ciertamente hay ciertas huellas que se llaman némicas que te las llevas a la parte del sueño y entonces vas construyendo la historia. De hecho sabemos poco de los sueños, o sea, apenas nos hemos empezado como a empapar de esta parte. Hay quien dice que hemos perdido el tiempo interpretando los sueños y si me oyera Freud seguramente que se volvería a morir. Claro. Pero la cuestión es que a nivel neurológico y a nivel fisiológico, por supuesto que es una cuestión de compartir química, electricidad, procesos que no se alcanzan a ver, que apenas estamos conociendo. Vamos a una pausa y de regreso platicamos de esto, porque justo ante esa falta de elementos para poder analizar los sueños, los hemos dotado hasta de un discurso mágico, ¿no? Les hemos dado ese carácter de premonitorios, una serie de cuestiones que rayan más en el pensamiento mágico que en el pensamiento lógico.
Lo platicamos después de una pausa. Continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, Everything But the Girl. Escuchamos We Walk the Same Line. Comuníquese con nosotros a la multilínea al 5166-3405. Síganos a través de Twitter en @FTiempoExtra y en Facebook nos encuentran como Tiempo Extra. Continuamos. Vamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche, Everything But the Girl, Get Me. Estamos platicando esta noche con Juan Antonio Barrera, director y terapeuta de atención y tratamiento psicológico, a propósito de la importancia de dormir y de soñar. Este reordenamiento que hace el cerebro en la noche de todo lo que procesó en el día, como que lo encajona, lo archiva, lo desecha. Así es. Y entonces hay algunas interpretaciones que hacemos en nuestra mente en el sueño. A veces las llegamos a recordar, es cuando nos levantamos y nos acordamos del sueño, pero le damos un carácter mágico. Si soñamos que alguien está enfermo, corremos a hablarle para ver cómo está, Sí. ¿no? Claro. Cuando no conocemos algo, es fácil que te vayas por interpretaciones que nada tienen que ver con la parte científica, pero que son interesantes también. Por ejemplo, en la parálisis del sueño, cuando se supone que se te sube el muerto, entonces estás escuchando todo y dices, ay, nanita, o sea, no me puedo despertar, ¿y ahora qué pasa? Pero también en esas interpretaciones es que cada vez que fulanita de tal sueña tal cosa, es que sí va a pasar algo, ¿no? La comadre, que es como más certera, sí pasa algo. Y bueno, la cuestión es que dentro de esas huellas que van quedando, sí vas construyendo también historias, pero también hay cosas que son bastante lógicas, ¿no? O sea, si alguien está muy enfermo, dice, oye, soñé que se murió, bueno, pues nos estamos muriendo todos en vida a lo mejor, pero hay algunos que están más acelerados, ¿no? Entonces, sí hay personas que pueden ser como más sensibles en esa parte para captar como el exterior, más que como para soñar más bonito, más feo. Pero cuando te llevas esa información, la puedes recordar, por ejemplo, cuando todavía el sueño está transcurriendo, y entonces alguien te despierta y dice, oye, estaba soñando bien feo, qué bueno que me despertaste, estaba soñando bonito, qué malo que me despertaste, ¿no? Entonces tienen que ver como todos esos elementos. Ahora en la tecnología sí hay más forma como de ir sabiendo qué es lo que pasa en el sueño y de interpretar lo que sucede, porque aún no tenemos un escáner que transfiera directamente esas zonas del soñante en imágenes y entonces veamos qué es exactamente lo que está soñando. No sé si algún día lo va a ver, ojalá que sí, pero también va a ser peligroso, ¿no? Claro. Porque se van a enterar de tus sueños, ¿no? Pues imagínate que le prenda a la esposa al canal del marido, pues al canal del sueño y entonces te vas a divorciar. Bueno, no lo sé si te vas a divorciar. quién sabe, ¿no? Pero a lo bueno, mejor vas a finalmente entender más a tu pareja. ¿Todos soñamos o solamente, o es que algunos lo recuerdan y otros no? Sí, se supone que fisiológicamente todos soñamos, ¿no? Un tercio de tu vida te la pasas durmiendo y de ese tercio el 20%, si tienes 60 años, casi 20 años de tu vida te la has pasado durmiendo. Pero de esos 20 años, o de esos 18 para ser muy precisos, el 20% del tiempo la has pasado soñando. Entonces todo lo hacemos, solamente que hay personas que no se acuerdan. Y que te pueden afirmar, yo no sueño. Yo no sueño, sí, claro. Porque no se acuerdan. Pero no es porque así sea. O sea, hablando otra vez en ese proceso evolutivo, si hubiéramos evolucionado para que unos soñaran y otros no, sería bastante cruel también el asunto, ¿no? Ahora, quien no se acuerda del sueño que tuvo, descansa más, porque luego mucha gente dice, es que yo estuve soñando toda la noche y siento que no descansé. Bueno, ahí hay otro tipo de cosas. Cuando tú te quedas con preocupaciones y una sugerencia de forma anticipada es que no te lleves esas preocupaciones a la cama porque las vas a soñar. Inconscientemente el 95% de nuestras conductas son a nivel inconsciente. Solamente el 5% son completamente conscientes. Entonces, todas esas huellas que tú decías, bueno, si veo una persona, si tengo un problema o 5 problemas, me los llevo directamente también a esa conducta del sueño. Y por supuesto que puede estar como completamente intranquilo, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hay algún malestar, vamos a pensar que se comieron unos tacos que estaban bien sabrosos, porque te dijeron, deme de pilón otros 10 más, ¿no? Y entonces, por supuesto que va a haber una repercusión a nivel fisiológico, no vas a tener un buen dormir, o si algo te duele, por supuesto que también lo vas asociando con el sueño, ¿no?
si hay un ruido fuerte, alguien se queja, en fin, todas las condiciones ambientales sí influyen para que tengas un buen descanso o no lo tengas. ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño que pueden repercutir en la salud? Pues mira, uno que es bastante terrible es un insomnio mortal, ¿no? Entonces así se llama el concepto. Quien tiene eso va a durar menos y desafortunadamente eso es genético. Y entonces si alguien en la familia lo puede padecer, bueno, sabe que tarde o temprano el cuerpo se va a desgastar y se va a quedar ahí. Otro, por ejemplo, que te desconecta de inmediato es la narcolepsia. Tú puedes estar haciendo alguna actividad y ¡fum! Te desconectas completamente y estás directamente como en la fase de sueño. Hay otros que te generan, son más de 100 los desórdenes que hay del sueño, pero otro de los que casi todo mundo hemos pasado es el insomnio. Y que puede ser por una preocupación que traes, a lo mejor vas a tener una presentación para el día de mañana, un examen, qué sé yo, incluso te vas a casar, ¿no? Y entonces estás con la intranquilidad de si va a salir bien el evento o no. Digamos que son como de los más característicos en ese sentido. Entonces se distinguen porque son periodos cortos que no se concluyen o son periodos como muy largos que finalmente tampoco te dejan un proceso de descanso. ¿Qué pasa cuando hay uso de sustancias para conciliar el sueño o para despabilarse? Por ejemplo, quien se toma el brandy antes de dormir, porque si no, no duerme, y el que se dopa con café antes de irse a trabajar. Cuando alteramos cualquier proceso que es natural en esa fisiología, pues tarde o temprano va a haber una consecuencia, ¿no? Se supone que muchos medicamentos no son adictivos, y hay quien necesita cada vez una dosis más y más y más y más fuerte, ¿no? Tenía un amigo, desafortunadamente él falleció, que tenía un problema muy fuerte con respecto al sueño. Empezó tomando pastillas de las que te venden sin receta médica. Después fue incrementando la dosis, después la fue combinando con un poco de alcohol porque te pone un poco relax. Y yo creo que la última fase que él vivió, se empezó a meter algunos somníferos que se los recetan a los animales, ¿no? Entonces, por supuesto que iba, él dormía sentado, por ejemplo. Entonces, sí te vas como deteriorando, cada vez necesita más de ese apoyo tu cuerpo, y evidentemente no hay un nivel de desintoxicación. El cuerpo y el cerebro también se desintoxican durante el sueño. Hay sustancias que se van desechando. Digamos que la parte como más evidente es cuando necesitas levantarte al baño porque hay que ir a desechar. Regresas, a veces te puedes dormir de inmediato, a veces no. Entonces, tenemos un proceso realmente bello, hasta artístico, diría yo. Te vas contaminando, hay que sacar lo que está contaminado, y si tú te ayudas con algún apoyo está bien, solamente que existe el riesgo de que lo vayas necesitando cada vez más y que te vuelvas dependiente en ese sentido. En todo caso, ver a un profesional. En todo caso, ver a un profesional. Mira, tenemos una tecnología que se llama campo electromagnético pulsante de baja frecuencia, que la gente que entra ahí es completamente natural, sin efectos secundarios. Casi todos se quedan dormidos porque imita las ondas vibratorias de un cuerpo que está en estado sano. Entonces, de hecho, son ondas a través de las que se miden también los sueños. Mientras más abajo van siendo las ondas, entonces más profundo va siendo la parte del sueño. Entonces, eso es interesante porque sí podemos influir, pero también influimos con el ejercicio. Influimos cuando te expones a la luz directamente del sol. Estamos más acostumbrados a estar en luz de oficina, y esa, por supuesto, que altera la forma en cómo ese reloj biológico está funcionando. Claro. Y de hecho, en algunos asilos donde hay gente mayor, los exponen al sol para que tengan una mejor calidad de sueño, porque entra directamente la luz y estimula ese núcleo supraquiasmático. Juan Antonio, como siempre, un gusto que nos hayas acompañado. ¿Dónde te localizamos? Con todo gusto, en redes sociales como Juan Antonio Barrera, o Atención y Tratamiento Psicológico, y en consultorio 55 19 37 53. Muchas gracias y hasta pronto. Al contrario, un placer. Juan Antonio Barrera. Hacemos una pausa, continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, Everything But The Girl, Walking To You. Comuníquese con nosotros a la multilínea al 5166-3405. Síganos a través de Twitter en @Finanzas al Aire, y pueden volver a escuchar esta entrevista en www.camposuarez.com. Continuamos. Am I walking to you?
everything that I do. Am I just walking